Hola, somos Miguel Ángel Hernández Caballero, Manuel García Moraleja y Pablo Martín Martín, y vamos a hablar en esta presentación sobre el influenza virus. Vamos a mencionar las características generales de este microorganismo, a profundizar en él a nivel fisiopatológico y a explicar algunas de las cuestiones relativas a su diagnóstico y tratamiento. Comenzamos. La gripe es una enfermedad infecciosa aguda de las vías respiratorias causada por el virus de la gripe, el influenza virus. Entre sus características más importantes destaca la facilidad que tiene para transmitirse, no siendo necesaria una gran cantidad de este virus para producir una infección. También su capacidad para sufrir variaciones o modificaciones genéticas. Esto da lugar a la aparición de nuevos virus que son los responsables de las epidemias anuales e incluso de las pandemias. Por eso, las vacunas existentes, por muy efectivas y seguras que sean, deben actualizarse y administrarse cada año. Los meses de invierno son los preferidos por el influenza virus, en los que su actividad y circulación se incrementan. Lo suele hacer todos los años, en mayor o menor medida de manera epidémica, afectando aproximadamente hasta un 15% de la población mundial y causando, de entre los cuadros más graves, entre 250.000 y 500.000 muertes. Extendido por todo el mundo, se han registrado hasta la fecha un total de 5 pandemias, con el influenza virus como protagonista: la gripe rusa, la gripe española, la gripe asiática, la gripe de Hong Kong y la gripe A, aunque todavía existen zonas donde no se recogen datos sobre los efectos de este virus. Con relación a la taxonomía, el virus de la gripe pertenece a la familia Orthomyxoviridae. Se caracteriza por tener una envoltura lipídica y genoma en forma de ARN, de cadena sencilla, y se distinguen hasta 5 géneros de influenza virus, de tipos A, B, C y D. Los más importantes son los géneros A y B, que son los que suelen afectar al ser humano y además son los que más tienden a sufrir modificaciones genéticas, dando lugar a nuevas cepas epidémicas. Los virus de influenza A se dividen en subtipos teniendo en cuenta las dos proteínas que contiene en su superficie, la hemaglutinina y la neuraminidasa. En concreto existen 18 subtipos de hemaglutinina y 11 subtipos de neuraminidasa, habiéndose identificado más de 130 combinaciones de subtipos de influenza virus de tipo A. Mientras los influenzavirus de tipo B se clasifican en linajes, aunque las modificaciones genéticas que sufren no son tan rápidas como sí ocurre en los influenzavirus A. En estas diapositivas me centraré en la fisiopatología asociada al virus de la influenza, y para ello comenzaremos observando sus tejidos preferentes para reproducirse. El virus de la influenza se multiplica sobre todo en el epitelio respiratorio. De ahí podemos entender que la mayoría de síntomas estén asociados a este sistema. También puede multiplicarse en otro tipo de células, como las inmunes, aunque con menor rapidez y eficiencia. En todas ellas se genera producción de proteínas virales una vez infectadas. Deducimos, por lo tanto, que la eficiencia de la replicación varía según el tipo de célula. Y para explicar este fenómeno, vamos a centrarnos en las proteínas de fusión vírica, la hematoglutina del virus de la influenza. La membrana celular forma una importante barrera protectora frente a los virus. El de la influenza se encuentra también rodeado de una membrana protectora que permite fusionarse con la de las células. Y este proceso se encuentra facilitado por las mencionadas proteínas de fusión víricas. La presencia de hematoglutina en la membrana del virus facilita la unión con las membranas celulares, en particular con el receptor de ácido siálico, que veremos en la siguiente diapositiva, presente sobre todo en el epitelio respiratorio y que propicia una fusión más fácil. Cuando esta fusión proteica se produce, se introduce el contenido genético del virus en la célula humana y comienza la generación de partículas virales infecciosas. Por la facilidad en el estudio y la existencia de menos problemas éticos, se han realizado multitud de ensayos en neurones que han identificado el paladar blando como fuente principal de contagio del virus. Se cree que el proceso es muy similar en humanos. El principal mecanismo de la fisiopatología de la influenza es un resultado de la inflamación pulmonar y puesta en peligro causada por la infección del epitelio respiratorio. En esta diapositiva podemos observar la presencia de hematoglutina en la membrana viral y de los receptores de ácido sálico en la célula epitelial. También podemos observar la mediación de anticuerpos específicos y cómo los linfocitos T en la parte inferior proporcionan inmunidad mediante la lisis de las células infectadas. Esta reacción se combina con la inflamación causada por la respuesta inmune y las células que han sido reclutadas para contener al virus. Si se mantienen los pulmones,
puede comprometerlos y causar una dificultad respiratoria grave. Si esta inflamación se expande a otros órganos, puede conllevar un fallo multisistémico. Se han observado conexiones entre la infección del virus y secuelas cardíacas, cuyo mecanismo detallado todavía se desconoce. El daño causado en los pulmones por la lisis celular del epitelio respiratorio propicia la colonización bacteriana, por ejemplo de Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae o Haemophilus influenzae. Son algunas de las bacterias que pueden producir la neumonía. Ahora vamos a hablar de los daños intermediarios a corto plazo, del sistema respiratorio. La influenza puede afectar a los pulmones y a las vías respiratorias, causando neumonía, bronquitis y otras complicaciones. Estas infecciones pueden ser especialmente graves en grupos de alto riesgo como niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas. Del sistema inmunitario, fatiga y debilidad. Pueden dejar a las personas sintiéndose débiles y fatigadas durante semanas después de la recuperación. Esto puede dificultar el regreso de estas personas a las actividades normales como el trabajo o la escuela. Del sistema muscular. El dolor muscular y articular es un síntoma común de la influenza que puede persistir durante varios días después de que la fiebre haya bajado. En ocasiones se puede dar miositis, que es una inflamación de los músculos que causa dolor, debilidad y dificultad al tragar. Respecto al sistema nervioso, inflamación y fiebre causan dolores de cabeza intensos. Pueden dar lugar a encefalitis, que es la inflamación del cerebro. Las afecciones relacionadas con el sistema nervioso pueden causar una variedad de síntomas neurológicos graves, como confusión, convulsiones, coma o incluso la muerte. Respecto a las complicaciones graves a largo plazo, podemos señalar neumonía, que puede ser viral o bacteriana. Puede afectar a personas de todas las edades, pero es más común en grupos de alto riesgo, como niños pequeños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas. La sinusitis y otitis media son complicaciones también comunes de la influenza, especialmente en niños pequeños. Los síntomas son dolor o presión en la cara, especialmente alrededor de la nariz y ojos, congestión nasal y secreción nasal espesa y amarilla o verdosa, fiebre, dolor de cabeza y fatiga. La otitis media ocurre cuando en el oído medio la cavidad llena de aire que se encuentra detrás del tímpano se inflama y se llena de líquido. La sepsis, también conocida como septicemia, es una enfermedad inflamatoria grave del cuerpo a una infección. Cuando una infección no se controla adecuadamente, las sustancias químicas liberadas por el sistema inmunitario para combatir la infección pueden dañar los tejidos y órganos sanos. También citamos el asma, que es una enfermedad crónica que causa estrechamiento e inflamación de las vías respiratorias, lo que dificulta la respiración. Y la EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una enfermedad progresiva que dificulta la respiración, principalmente causada por el tabaquismo, pero también causada por exposición a largo plazo de agentes contaminantes. Síndrome de Guillain-Barré. Ataca al sistema nervioso periférico, causando debilidad muscular, parálisis o problemas respiratorios. Y por último, citar la miocarditis y periocarditis. La miocarditis es una inflamación del músculo cardíaco, el miocardio. Esta inflamación puede debilitar el corazón y afectar su capacidad para bombear sangre de manera eficiente. Respecto a la pericarditis, es una inflamación del pericardio. Es una membrana fina que cubre el corazón. Esta inflamación puede causar dolor en el pecho y otros síntomas. El periodo de incubación de los influenzavirus oscila de 1 a 4 días, pudiéndose transmitir en adultos incluso un día antes de haber mostrado los síntomas y hasta 5 días después. Estos virus afectan tanto a las vías respiratorias altas como a las bajas, y sus signos se caracterizan por manifestarse en forma de fiebre, tos seca, dolor de garganta, mucosidad nasal, dolores musculares y corporales, dolores de cabeza o fatiga. Pero en ningún caso, aunque compartan gran parte de la sintomatología, estos signos deben confundirse con los de un resfriado, causado por otro tipo de virus y de forma más leve. Hoy día existen distintas pruebas para determinar la presencia del influenza virus en muestras respiratorias.
Las más comunes son las pruebas de diagnóstico rápido de la influenza, que detectan los antígenos que estimulan la respuesta inmunitaria en no más de 15 minutos, aunque no son del todo precisas como otras. También existen pruebas moleculares de detección rápida, mediante las cuales se detecta el material genético del propio virus. Al igual que las primeras, arrojan un resultado en un breve espacio de tiempo, aunque en su caso son mucho más precisas que las anteriores. Y también existe la posibilidad de recurrir a otras pruebas llevadas a cabo en laboratorio, teniendo como base cultivos virales y pruebas de inmunofluorescencia. El tratamiento, en el caso de que hayamos contraído la enfermedad, no se basa más que en el alivio de los síntomas y el malestar general. Es importante iniciarlo rápidamente para reducir la duración y la intensidad de los síntomas. Preferentemente se utiliza paracetamol, aunque en los últimos años se han desarrollado algunos fármacos antivirales específicos para la gripe, como lo son la mantadina y la rimantadina, y más recientemente el zanamivir y el oseltamivir. También es aconsejable reposo y buena hidratación. Y dado que las opciones de tratamiento son bastante limitadas y que los virus suelen generar resistencia a los fármacos antivirales existentes, cabe la posibilidad de la vacunación. Las vacunas contra el influenza virus se clasifican en atenuadas e inactivas, y como os ha mencionado al principio, debido a las transformaciones genéticas del virus, es necesario elaborar una predicción epidemiológica que sea capaz de adelantarse a la circulación del virus de una temporada a otra y así renovar las vacunas y su administración. Y esto ha sido todo. Esperamos que os haya gustado la presentación y sobre todo que os haya servido para aprender un poco más sobre el influenza virus. Nos despedimos, muchas gracias.